Hola delfines y delfinas, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Bueno, soy Samuel Mocap. ¿Cómo puede verlo? Pues mis redes sociales saben dónde las tienes, ahí abajo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un misterio. Es literalmente también un caso misterioso, lo que pasa que... Uy, perdón, la silla. Es un caso misterioso, pero en este caso de una desaparición. No de una persona, sino de un pueblo, un poblado entero. Y vamos a hablar de la desaparición de la colonia de Roanoke, que fue el primer asentamiento que hubo por parte de ingleses en lo que hoy se conoce como Estados Unidos, pero que desapareció la gente. Bueno, para hablar de esto hay que hablar, vamos a hacer un poquillo de trasfondo, un poquillo, que soy yo, un poquito de trasfondo. Ya sabemos que España y Portugal, pues, colonizaron parte de Latinoamérica. Eso ya lo sabemos. Colonizaron Latinoamérica. Pero hablamos un poquito también de ese intento de que la colonia de Roanoke fue la primera colonia que hubo en que tuvo Inglaterra en ese momento en lo que hoy sería Carolina del Norte en Estados Unidos, la cual se estableció allí en 1585 y fue y fue abandonada y repoblada en 1587. Y al parecer los colonos no tuvieron en cuenta este nuevo entorno y entraron en conflicto con los pueblos indígenas americanos que ya vivían por ahí. Y este primer proyecto colonial carecía de planificación y estaba ya condenado al fracaso. Además de que el ataque a un aldea de de indígenas americanos y y el desvivimiento de su jefe, pues hicieron que las cosas se complicaran un poquito. Y el segundo grupo de colonos que llegaron a este lugar, a Roanoke, fueron abandonados a su suerte. Y resulta que cuando los barcos llegaron a este lugar otra vez, barcos de reabastecimiento, porque recordemos, siglo XVI no es como ahora, los barcos se retrasaron tanto, pero ¿qué pasó? Que no se encontró a nadie de los que vivían allí. Y en los árboles se podía leer la palabra croatoan. Una explicación es que la gente los nativos, que llegaron nuevos, los colonos, fueran desvividos por los nativos americanos de Roanoke, intentando quitar a la gente que había llegado nueva del viejo mundo. Pues como se produjo este primer contacto, es que Inglaterra se había quedado bastante atrás en la carrera europea de la colonización. Mientras la gente, pues españoles y portugueses de la época, saqueaban y colonizaban las Américas, y los portugueses también comerciaban con África Occidental, la reina Isabel I de Inglaterra, reina virgen, porque recordemos que ella decidió no casarse ni tener descendencia por decisión propia, que se contentaba con financiar a los corceles que asaltaban a barcos españoles, porque había mucha competencia en Inglaterra y Reino Unido, y eso que se complicaban las cosas. Y ya básicamente favoreció ser el Walter Raleigh, que era un corsario, cuando llegó a la tierra, cuando llegó este hombre a esta tierra a la que llamó Virginia en su honor, porque ya era conocida como la Reina Virgen. Y esta región, que es actualmente Carolina del Norte, fue visitada por ingleses en el verano de 1584, porque este señor, Walter Raleigh, estaba deseando ejercer esa patente de 6 años para ejercer una colonia allí, para que los colonos tuvieran el mismo derecho que cualquier ciudadano de Inglaterra, es decir, obviamente. La expedición llamada a menudo la expedición de 1584, llamada Armada Sparrow, porque se conoce así por sus dos líderes, llegó a la región y entró en contacto con los indios americanos, que estaban asentados en la isla de Roanoke, que es donde pasa todo esto. Al principio las relaciones fueron amistosas y hubo intercambio de productos, y el jefe local, un tal Wingina, agasajó a los europeos con un gran festín, es decir, al principio todo iba muy bien. Y de los indios de Roanoke se ofrecieron entonces acompañar a los exploradores de vuelta a Inglaterra, dos que eran Manteo y Wanchese. Y Barlow describió en Inglaterra cuando llegó con Virginia como una tierra de abundancia, con nativos pacíficos, y mostró las pieles y perlas.
Y se parecer, era un lugar que merecía ser investigado y un buen candidato a Inglaterra, donde ahí, para que Inglaterra ahí tuviera una primera colonia permanente. Es así como llegamos al primer asentamiento en el que Walter Raleigh fue el cerebro del proyecto para extraer las riquezas que todos esperaban que iba a proporcionar este nuevo lugar. Pero era el típico optimismo de la época, en la que, ya que los europeos no tenían, de la época no tenían mucha idea de lo que iba a suponer, de los retos que iban a suponer, y no se preocupaban en absoluto de nada, de plan, iban en plan supremacía blanca, básicamente. Hay que asumir las cosas, iban en plan supremacía blanca. Y esto de dar estos errores se combinarían y condujeron a el fracaso de este primer proyecto. Y a lo largo del camino hubo aventuras, penurias, gente que se fue al otro barrio y algún otro que otro misterio, porque no se sabía. Richard Grenville, en 1585, decidió tuvo al mando una pequeña flota que navegó hasta este lugar con un grupo de colonos, en la cual la reina de Inglaterra no dio ningún apoyo financiero, a pesar de los halagos por el hecho de nombre de Raleigh. El barco Tiger partió de Plymouth y es así como este señor, Richard Grenville, partió de Plymouth en 9 de abril de 1585 con 5 barcos. El más grande se llamaba Tiger. Incluía al joven Thomas Cavendish, que circunnavegaría el mundo en 1586 a 1588. Y otro nombre famoso era John White, que perdió la vida en 1593, que era un cartógrafo y artista que cartografió y capturó las vistas de esta parte del Nuevo Mundo para ellos en aquella época, y que vive acompañando a Martin Frobisher por el paso del noroeste en 1570 y todo eso. Es cuando White pintó a la colonia, la fauna y la gente de la región y creó un registro pictórico que tiene mucho valor porque y aún sigue estando en la actualidad porque refleja lo que ellos vieron, o a lo mejor seguramente sí. White era el único que tuvo éxito en la expedición, porque el resto estaban un poco churururu. En la expedición también estaban los nativos que habían ido a Inglaterra y volvieron. Y las cosas al parecer no empezaron nada bien, ya que una tormenta separó a la flota y se desviaron de su rumbo y acabaron en Puerto Rico. Tras saquear algunos barcos y puertos españoles en el Caribe, para poder pagar la expedición, que eso fue lo que hicieron. Y se ocuparon en la Española, que es donde fueron los españoles en su momento, y llegaron hasta los bancos de Carolina. Encallando, el Tiger encalló y el agua del mar hizo que gran parte de los alimentos. Adiós, chao pescado. Y a este trío de barcos se le unieron otros 2 buques que se perdieron en la tormenta. Vamos, que empezaron maravillosamente. Mal. Los colonos eran todos varones. ¡Sorpresa! Creencias de la época. Dirigidos por Ralph Lane, llegaron hasta la isla de Bukokan. Es donde Lane y Grenville no lograron llegar y los colonos se trasladaron al extremo norte de la isla de Roanoke, cuando él zarpó de vuelta a Inglaterra a buscar suministros. Lane se quedó con la embarcación más pequeña para poder explorar la región. Y aunque al principio hubo comercio entre los colonos y los indios de Roanoke, gracias a que Mateo y Guanches actuaron como intermediarios, los indios también les hablaron de lo que parecían depósitos de oro y cobre en el norte. Buscando y entonces es cuando Lane hace una expedición a la bahía de Chesapeake. Y es que cuando llegaron a Roanoke, llegó la primavera y las provisiones de alimentos se hicieron escasitas. Y las relaciones con los nativos se agriaron. Llegaron demasiado tarde para cultivar sus propios alimentos, pero aunque no tenían mucha experiencia, también te tengo que decir. Y la ruina de estos almacenes cuando el Tiger encalló, esta ruina pues fue significativa. Y los indios pues no querían volver o no podían entregar más de sus escasas provisiones. Hizo que todo se volviera complicadito y hostil. Y hacia mediados de junio Manteo informó a Lane que los indios planeaban atacar la colonia. Y él atacó desviviendo al jefe Wingira. Los europeos recibieron ayuda exterior que llegaría en una semana. ¿Qué pasa? Que Grenville, como la mayoría de los marinos isabelinos, aparte de Isabel I de Inglaterra, no rechazó la posibilidad de obtener beneficios si tenía la oportunidad. Money, money, que es lo que le gustaba. Y frente a las Bermudas capturó al barco Santa María de San Vicente de camino a casa.
para esta captura de azúcar, marfil y especies pagó los costos de esta expedición. Y al siguiente verano regresaría a Greenville a Virginia con nuevas provisiones, pero sin que él lo pudiera saber, Lane ya estaba pobre y sus compañeros ya habían partido hacia Inglaterra con Sir Francis Drake, muy conocido el señor, y él se perdió la fiesta por solo unas semanas. Dejó 15 hombres y 2 años de provisiones para que aguantaran hasta que llegaran nuevos colonos. Pero nunca se sabía nunca se supo de ellos. Yo creo que estos 15 colonos, cuando tuvieron deseos de hacer el delicioso, se liaron entre ellos. Yo creo que sí, porque seguramente. Luego llegamos al momento en el que ya se declara este lugar como un lugar perdido, como la colonia perdida. Y a pesar de pruebas y tribulaciones de este primer asentamiento, los colonos que regresaron mostraron novedades como el tabaco y las papas, que yo soy canario, así que lo digo así. En 1587 se organizó otra expedición, una segunda colonizadora a Roanoke, dirigida por Raleigh, y John White sería el gobernador de la colonia y presidente de los 117 colonos, en el que había familias, por lo que había 89 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Y cada familia, o varón básicamente, porque en la época solamente si eras varón recibías cosas, me parece un poco a día de hoy lo vemos machista, pero en la época, entendemos el contexto de la época, recibían 500 acres de tierra, lo que les daría la corona, que se supone que pertenecía a Isabel I en ausencia de cualquier otra presencia europea. Y no tuvieron en cuenta los derechos de los indígenas americanos. Y el plan era elegir un nuevo emplazamiento en la colonia de la bahía, en la zona de la bahía de Chesapeake. Pero como las tripulaciones tenían más ganas de hacer cortes de corsetería en el Caribe que de navegar arriba y abajo por vías navegables sin valor, a los colonos los dejaron en la isla de Roanoke el 22 de julio de 1587. Los indios de Roanoke eran un poco vengativos y un poco rencorosos, porque no había perdonado ni olvidado el asalto de Lane a su pueblo en 1585. Y no había posibilidad de que los colonos establecieran una asociación comercial pacífica. Y se hizo evidente cuando un colono, George Howe, fue encontrado sin vida en la playa el 28 de julio. Y esto es claro que en agosto los colonos pidieron que White regresara a Inglaterra en persona para persuadir al gobierno para que llegaran suministros urgentemente, porque era necesario. Eso significaba que él iba a dejar a su familia, incluida su nieta llamada Virginia Dare, que es un personaje muy importante y que hay mucho misterio sobre ella. Que Virginia Dare fue la primera colonia inglesa nacida en América, o sea, ella fue la primera, la primigenia. Y White regresó a Inglaterra, acompañado de un indio en octubre de 1587, pero no fue hasta 1588 cuando volvieron hasta a Roanoke, que, pues bueno, con 2 barcos y suministros. ¿Qué pasa? Que los 2 barcos se encontraron con un buque español y se vieron obligados a volver a Inglaterra. La Armada Española e Inglaterra estaban ahí picándose todo el tiempo, ¿vale? Estaban siempre picándose. Yo valdría para profesor de historia. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Es aquí cuando en 1590 llegan y no había ni rastro de los colonos. En la empalizada abandonada, salvo una palabra grabada en un tronco llamada Croatoan. Era el nombre de una isla situada a 80 kilómetros de distancia y que sugiere que los colonos se habían trasladado allí por seguridad. Ya que pero él no pudo investigar la isla, o sea, White no pudo investigar la isla a causa de las tormentas y tuvo que volver a Inglaterra. Y obviamente tenía frustración porque había dejado a su familia, a su esposa, a sus hijos, a los hijos que ella tuviera y a su nieta. Obviamente. Así es como la colonia de Roanoke se conoce como la colonia perdida, ya que nadie sabe lo que pasó, ni cuál fue el destino de los colonos, pero la explicación es que les desvivieron antes o después por los nativos americanos en venganza por lo que hizo el señor Lane en 1585. Yo creo que sí. Yo creo que pudo ser eso. Aquí llegamos con algo que son los... Y bueno, aquí llegamos con las teorías y el legado y los rumores. Thomas Harriot, que fue uno de los colonos en 1585, que tenía 25 años en ese momento, mi edad, por cierto, escribió un relato llamado A Brief and True Report of the Newfoundland on Virginia. Idiomas, querida. Y este informe lo publicó en 1588 y se tradujo al francés, al alemán y al latín, y contribuyó a persuadir a los funcionarios de que América del Norte podía ser una fuente de riqueza, y no utilizada como base para atacar a barcos españoles.
Y había 23 ilustraciones de John White que se prestaron por la posteridad. Básicamente, también de los nativos americanos y pues proporcionó cartas de navegación, registro de flora y fauna locales. Y esto hizo que el fracaso de Roanoke empujara a Sir Walter Raleigh a intentar la exploración de primera mano. Y aquí es cuando ya, claro, es la primera expedición de la búsqueda hacia el Dorado. La película en busca, Ruta hacia el Dorado se llamaba, que es una película súper infravalorada y a mí me encanta. En Sudamérica, en Latinoamérica, 1595. También se pudo estar motivado por la corte de Isabel II, de Isabel I de Inglaterra, tuviera que recuperar su posesión. Obviamente, obviamente los colonos ingleses volvieron a Norteamérica en 1507, fundando Jamestown, que en Virginia, 1607. Jamestown, Pocahontas, la época de Pocahontas. Pocahontas existió en la vida real, ¿eh? ¿Qué creen ustedes que no? Pocahontas no es un personaje inventado. Pocahontas existió en la vida real, se llamaba, creo que, no sé cómo se llamaba, pero Pocahontas, como la conocemos nosotros. Pocahontas existió de verdad, y en 1607 ella había existido, pero tenía 12 años, no es como la peli que tenía 18. Y es cuando pasa. Y luego en el momento del Mayflower y los peregrinos en 1620 en la colonia de Plymouth en Massachusetts, donde se celebró la primera acción de gracias y todo eso. Y los colonos de Jamestown intentaron descubrir qué pasó en Roanoke en 1608. Y es que hubo rumores de que en Trocientos había un grupo de personas de piel clara y pelo rubio viviendo al sur, pero nunca se supo nada. Y William Strachey, colono de Jamestown, informó en su Historia de los viajes por Virginia Britannia de 1612 que los colonos de Roanoke habían intentado establecer un asentamiento en el lugar original de la zona de la bahía de Chesapeake, pero que les quitaron la vida a otros indios. Dice que había 7 colonos que sobrevivieron. Otro rumor y otra teoría es que 7 colonos sobrevivieron a esta masacre y vivieron con los indios más al sur. Pero nunca se sabe si esto, nunca hubo pruebas de ello. Aunque una tribu local, los Lambí, afirman en su historia ancestral que lo que ocurrió en los últimos, que esto les ocurrió a los últimos miembros de la colonia perdida. Y en 2010 se llevaron investigaciones de los arqueólogos en la región y han descubierto artefactos que sugieren que los colonos se integraron con las tribus indígenas locales. O sea que básicamente, digamos, que hay muchas teorías sobre el tema de esto, ¿eh? Hay muchas teorías sobre este tema y sobre el tema de, por ejemplo, Virginia Dare. Vamos a hablar también sobre ella un poquito porque Virginia Dare se sabe que nació en 1587 y sus padres eran Eleanor y Ananias Dare, o Elinor o Eleonor, así se llama el nombre de la madre a veces, y nació en la colonia de Roanoke y pues, y lo que le ocurrió a ella y a los demás es un misterio, ya que se sabe que es desde su nacimiento. Porque ella era nieta de John White, como ya dijimos, el cual regresó a Inglaterra. Y los colonos habían desaparecido. Oye, yo me imagino la cosa del señor de John White, la angustia de saber dónde estaría su hija, su yerno, también te digo, y su nieta, dónde estaría la propia Virginia. También se cree, a ver, hay una teoría de que dice, sobre todo en el libro de 2000, del año 2000 de la historiadora Lee Miller, Roanoke Solving the Mystery of the Lost Colony, afirmaba que algunos de los supervivientes buscaron refugio en una tribu indígena, los Chowanok, que fue atacada por la tribu los Eno, y que los supervivientes fueron esclavizados y puestos en cautiverio. Además, Miller dijo que los habitantes ingleses de Jamestown reportaron que de los ingleses cautivos en 1609, pero fueron suprimidos porque no había forma de rescatarlos. Estos reportes fueron suprimidos. También se dijo que había cautivos europeos en varios asentamientos indígenas, y como ya dije, William Strachey dijo que había 4 hombres ingleses, 2 niños y una niña que fueron vistos en este asentamiento, y se dice que la niña escapó y huyó río arriba. Por 400 años, varios autores han especulado que la niña cautiva en 1611, a ver, que tanto de niña no tendría ya. Bueno, no, sí, pero tendría 14 años. Era Virginia Dare. Y que cuando Wayne dejó la colonia había 87 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Virginia Dare era una de las 2 infantes que habían nacido en 1587. Del otro no se sabe. O de los otros, a lo mejor era un niño, no se sabe.
y era la única niña que había en la colonia perdida, o sea, el otro seguramente fue un niño. Entonces aquí se crea la teoría de que Virginia Dare tuvo posibles descendientes. Y es que la tribu Chihuahua fue absorbida por la tribu Tuscarora. Estaba asociada con la tribu Cherokee, que fue absorbida por la tribu Catawba, o la tribu Saponi, y cosas de esa época. Y desde el inicio de 1600 hasta mediados de 1700 se reportaron encuentros con indígenas de ojos grises o indígenas que hablaban galés y que aseguraban ser descendientes de los colonos. Y un clérigo galés llamado Morgan Jones en 1669 fue capturado por los Tuscarora. Temía por su vida, pero un guerrero Doeg, que estaba de visita, le habló en galés y le aseguró que no le harían daño. El guerrero pagó por la liberación de Jones y su grupo, y el clérigo permaneció con su tribu durante meses como predicador. Así que es posible que, bueno, en 1701, un agrimensor, John Lawson, encontró a algunos miembros de las tribus jateras viviendo en la isla de Roanoke, y que algunos de esos ancestros eran gente blanca. Y Lawson escribió que tenían ojos grises. Algunos tribus indígenas estadounidenses en la actualidad de Carolina del Norte y Carolina del Sur, las tribus como las tribus Core y Lambi afirman tener ascendencia de parcial de los colonizadores. Y la Lost Colony Center for Science and Research, una organización sin fines de lucro, empezó un proyecto de ADN para determinar posibles descendientes de los colonos. Así que incluso se puede pensar que esta muchacha, Virginia Dare, se mezcló con los colonos, pudo haberse casado con un colono, haber tenido descendencia, y puede que su descendencia llegue hasta el día de hoy. Nunca se sabe en la vida. En la viña del Señor, nunca se sabe. Así que bueno, yo no sé, espero que les haya gustado este vídeo. La verdad, es algo que a mí me interesa. La verdad es que algo que yo quería hablar hace bastante, porque me acuerdo que yo lo vi en su momento. Lo vi hace un tiempo y la verdad es que yo quería hablar de ello, pero no sé, hay como mucha teoría también te digo. Hay como mucha teoría sobre el tema. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo tan inesperado porque es que yo no yo quería hablar de esto. Y bueno, no es un caso misterioso de desvivimiento como de True Crime, como siempre hablo, pero oye, es bastante interesante. Así que bueno, sabes que te puedes suscribir, activar la campanita, darle like, compartir, comentar. También en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.